Conversamos con Álvaro Pacci, periodista y conductor de T13. Álvaro, primero un abrazo, una muestra de solidaridad. Lo que hemos visto, lo que ocurre en Chile, en la región Valparaíso, por supuesto que es una tragedia y por eso ánimo con el trabajo también periodístico. A ustedes les toca reportar esto. He escuchado comentarios que van desde la peor catástrofe de los últimos años hasta algo que muchos no se explican. ¿Por qué la alta cantidad de fallecidos, Álvaro? 112 personas, 122 era el recuento hasta la tarde. Muy buenas noches, Álvaro. Buenas noches, Álvaro. Muy buenas noches, Katia, Santiago. Ustedes están en lo correcto con las cifras. Ya son 123 la última cifra actualizada y es el peor en términos de mortalidad desde que se tenga registro. Hace 10 años, justo el 2014, se registró probablemente el incendio más grande de los últimos tiempos hasta ahora, también en la región de Valparaíso. Valparaíso, Viña del Mar, una zona turística muy conocida, muchos turistas de toda Sudamérica la visitan durante el verano y en realidad durante todo el año. Es un polo que reúne a cerca de 1,5 millones, 2 millones de personas entre ambas ciudades y que son probablemente de las ciudades más relevantes del país. Está a 100 kilómetros de Santiago, 120 kilómetros de Santiago, y lamentablemente, claro, ha sido escenario recurrente en los últimos años de este tipo de incendios. Y yo mencionaba el del 2014, que en términos de hectáreas afectadas, de casas afectadas también, es bastante similar hasta ahora con lo que sabemos con este incendio de 2024. Sin embargo, en esa ocasión murieron 10 personas, y fue por supuesto una tragedia, pero está muy distante de lo que ha ocurrido con esta tremenda catástrofe que ya cuenta 123 personas fallecidas. Y ojo, porque hay, según los reportes de las autoridades, al menos 350 personas desaparecidas. Ponemos ese concepto con un asterisco porque puede que haya muchas personas que durante la evacuación, personas mayores o niños que se hayan, digamos, extraviado de sus familiares en términos de lo rápido que fue la evacuación. Por lo tanto, no significa que vayan a engrosar la lista de fallecidos, pero sin duda más de alguno de ellos va a llegar. Es un proceso lento, complejo, además. Recién van cerca de 32 cuerpos que han sido identificados, o sea, ni siquiera todavía sabemos la identidad de la mayoría de las personas que fallecieron, de un incendio que ha sorprendido por su violencia, por el nivel de devastación y sobre todo por el nivel de mortalidad. Si uno revisa la estadística a nivel global, este es el incendio más mortífero desde los grandes incendios de Australia en 2009, que llegó sobre los 170 personas fallecidas. Ha habido incendios, y ustedes lo han reportado seguramente en estos años, en Grecia, en Portugal, en España, en Estados Unidos, en Hawái, en el estado de Hawái también hubo un incendio muy grande, pero no con el nivel de mortalidad que ha habido en nuestro país, que es materia, por supuesto, de preocupación y de investigación para las autoridades chilenas, que se han visto, por supuesto, se sabía que iba a ser un verano complejo. Hubo muchas medidas de preparación, se aumentó en casi un 97% el presupuesto de CONAF, que es la Corporación Nacional Forestal, que es la que se preocupa de estos temas. Sin embargo, ninguna medida de mitigación, de prevención ha sido suficiente para evitar esta tremenda catástrofe que tenemos que lamentar, un número que es prácticamente ya 12 veces superior al peor incendio que teníamos de los últimos tiempos. Claro, Álvaro, justamente por eso se sabe por qué se ha producido la rapidez de la expansión del fuego, porque este siniestro se ha expandido rápidamente, al punto de tener, como bien menciona, 122 personas fallecidas. El último incendio forestal que tuvieron, me parece que tuvieron 22 o 25 personas fallecidas. Pero ahora, ¿se sabe si ha sido provocado o es un efecto, un fenómeno de la naturaleza meramente natural? ¿Qué se sabe de esto? Bomberos acá en Chile siempre da a conocer una estadística que me parece que tiene validez a nivel global, que más del 95-97% de los incendios forestales son intencionales o por causa humana. Puede que en algunos casos sea por negligencia, por dejar encendida una fogata, por botar un cigarrillo, en fin, pero casi el 97-98% tiene origen humano. Pero en este caso hay serias sospechas de que haya sido incluso algo coordinado. Lo manifestó el contraalmirante Muñoz, Daniel Muñoz, que está como jefe militar en la zona de catástrofe, y hoy día en una entrevista dijo derechamente
esto fue orquestado. Y esa afirmación coincide con los testimonios de muchos testigos que estuvieron presentes a la hora del inicio de las llamas, después del mediodía del día viernes, y también incluso con bomberos. Me tocó conversar esta tarde con el comandante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, y él coincide plenamente con la visión de la autoridad militar, en el sentido que ellos en terreno vieron cómo de la nada, de un minuto a otro, aparecían 5 o 6 focos distintos a muy poca distancia. No hay una razón física que lo explique, no hay una razón que tenga que ver con, por ejemplo, lo que ha ocurrido en otros incendios. Hace un par de años se registró un gran incendio más en la zona sur de nuestro país, y finalmente las pericias detectaron que el origen había sido un problema eléctrico, cables de alta tensión que no estaban en buen estado, que originaron chispas que generaron un tremendo incendio. Esa causa, en este caso, realmente es muy difícil imaginarla. Y lo que dicen los testigos, los bomberos, lo dice la máxima autoridad militar, nombrada por el presidente Boric hace algunos días, es que existen serios fundamentos para pensar que esto sea orquestado, que haya algún tipo de coordinación para el inicio de las llamas, que siempre, como te digo, prácticamente siempre es intencional. Pero una cosa es una intencionalidad individual, claro, versus algo coordinado de manera grupal que genera algo mucho más grave. Me explicaba el comandante de Valparaíso que en el inicio ellos detectan 5 o 6 focos separados de no más de 300 o 400 metros uno del otro. Por lo tanto, eso, con el viento, con las altísimas temperaturas que hemos tenido la semana pasada, sobre 36, 37 grados, que es una temperatura absolutamente anómala para nuestro país, sobre todo para la zona central, esos 5 o 6 focos a corta distancia generaron un megafoco que avanzó rapidísimo y que rápidamente consumió las casas. Y lamentablemente acá, Katia, Santiago, el problema más grave ha sido que las personas, pese a recibir en sus celulares la alerta de evacuación, ni siquiera alcanzaron a reaccionar. Hay imágenes que son tremendas, dramáticas, prácticamente como de película, de autos calcinados con personas adentro, porque realmente no alcanzaron a oír. Exacto, y parte de esas imágenes las veíamos antes de empezar la entrevista. Por supuesto, seres humanos al límite, esta imagen del conductor del bus intentando tranquilizar a quienes estaban a bordo, ha dado la vuelta al mundo. Ahora, ¿cómo se viven los días posteriores a la tragedia? ¿Se han dictado toques de queda? ¿Hay restricción de movilidad? Porque el trabajo que puede venir a nivel de, primero, remoción de escombros, es algo que parece retador para todas las autoridades, para todos los equipos que están dando primeros auxilios allí, o por lo menos que están respondiendo a la emergencia. ¿Hay restricción de movilidad? ¿Se está pidiendo a la gente que no circule? ¿Hay prioridad para que avance la maquinaria pesada que tiene que remover escombros? ¿Ya se está viviendo esa fase de remoción? Sí, se decretó toque de queda la misma noche del viernes. El viernes a la medianoche se produce el primer COVID, que es la reunión de seguridad, y ahí la ministra del Interior anuncia toque de queda para al menos 4 de las mayores ciudades de la región de Valparaíso durante la mañana, básicamente por lo que tú planteas, Santiago, para que hubiera alguna mayor fluidez, ¿no?, para los equipos de emergencia y pudiesen trabajar y evitar que personas que no tienen nada que hacer en esos lugares, e incluso muchos que van a saquear, que van a robar lamentablemente, pudieran acceder sobre todo a sectores como el Olivar, muy afectado, y otros sectores de la quinta región. Y ahora, claro, ese toque de queda ha ido aumentando paulatinamente en tiempo. Por ejemplo, para esta noche es de las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Ha ido aumentando porque se han multiplicado también los testimonios y las denuncias. Primero de robo, gente que va a robar latas, cocinas, cosas que hayan quedado, lo poco bueno que haya quedado después de los incendios. Hay desalmados que van y roban, aunque parezca increíble. Esto hace salir, yo siempre digo, lo peor y lo mejor del ser humano, ¿no? Hace salir la solidaridad, aparecen gestos nobles, pero también aparece lo peor del ser humano, y también se ha visto en estas horas. Y también porque, lamentablemente, y esto da un poco de vergüenza decirlo, ocurre en todos los países, se produce una suerte de turismo del desastre, ¿no? Gente que va a fotografiarse, gente que va a sacar selfies. Una cosa que cuesta entender, pero que lamentablemente ha ocurrido en otras ocasiones. Y por lo tanto ahí la autoridad ha dicho, primero, cerrar los perímetros, establecer líneas expeditas para el trabajo de los equipos de emergencia, para los trabajos de salvataje. Todavía, dicen los vecinos, todavía están señalando y denunciando que hay cuerpos que no han podido ser recogidos de sectores que son de más difícil acceso. Valparaíso ha crecido de una manera absolutamente inorgánica en los últimos años, una gran cantidad de campamentos.
hay muchos migrantes que han llegado y al no encontrar una vivienda definitiva han tenido que quedarse en la mitad de las laderas de los cerros, frente a quebradas, o sea, sitios muy, muy peligrosos que son los primeros que sucumben frente a un incendio. Álvaro Paxi, periodista de Tele 13 de Chile, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Siempre es muy interesante conversar con los colegas, ver la perspectiva además que tienen de este desastre que está ocurriendo, los incendios forestales en Valparaíso, en Chile. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros, Álvaro. Buenas noches. Gracias, Álvaro. Buenas noches. Un abrazo, buenas noches. Bueno, tremendo lo que pasa en Chile.